como este es un repaso nada más, pues no. De todas maneras, la explicación muy detallada sí está en la presentación, ¿verdad? En la presentación de cada semana que les dejé en la plataforma, en la agenda, ¿oyeron? Pero de todas maneras ahí vamos a grabar lo que se pueda ahorita, ¿oyeron? Gracias por el recordatorio. Cambios químicos y físicos, ¿verdad? Como ya decíamos, pues siempre hay cambios, ¿verdad? Algunos pueden ser visibles, otros son invisibles. Por lo general, un cambio químico por lo general, casi nunca es visible, casi nunca. Mientras que los cambios físicos, eso sí, siempre van a ser visibles, ¿verdad? Entonces, es una forma de diferenciarlos. Bueno, continuamente la materia está cambiando, ¿verdad? Continuamente, por ejemplo, el agua pasa de un estado líquido a uno gaseoso, de un gaseoso a un sólido, de sólido a líquido y así sucesivamente. Todo el tiempo está en un cambio físico, ¿verdad? Pero, ojo con esto, la naturaleza nos dice, el cambio físico nos dice son aquellos en los que no cambia la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, si yo rompo esta hoja de papel, la parto a la mitad, sigue siendo una hoja de papel. Entonces no estoy alterando la sustancia, solamente estoy alterando la distribución de la sustancia, ¿verdad? O el tamaño de esta hoja, en otras palabras. Pero, como les digo, eso es un cambio físico. El cambio físico no va a alterar su naturaleza, no va a alterar su estructura química. Mientras que el cambio químico, aquí tenemos varios ejemplos de cambios físicos, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de estado, ¿verdad? Vemos que el agua pasa de sólido a líquido, a gas, etcétera, pero nunca va a cambiar su composición. Siempre va a seguir siendo agua, solamente que en un estado distinto, ¿verdad? La dilatación, la fragmentación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo rompo una hoja, sigue siendo una hoja, ¿verdad? Mezclarla igual, ¿verdad? Sigue siendo una hoja, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? El ejemplo que poníamos. Nos dice, si se rompe un pedazo de papel, los pedazos siguen siendo papel, pero si lo quema, deja de ser papel para convertirse en cenizas y gases, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya hay un cambio químico, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, los cambios químicos nos dice, como resultado de un cambio químico se forman una o más nuevas sustancias, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. En el cambio químico sí hay cambios de las sustancias. Permítame un momentito, tenemos una pregunta aquí en el chat. Vamos a ver. Si gusta en este momento, solo les van a dar una información, jóvenes, permítame. Gracias, profe, Tenga disculpe. pena, de nada. ¿No? Buenas tardes, jóvenes. Entré a la reunión para poderles explicar un poquito la circular que se les estará enviando el día de hoy. Entonces, en la circular están los siguientes puntos. Tenemos como primer punto que las evaluaciones iniciaban el día de hoy, pero vamos a empezar con la admisión. No entendí nada. Fíjese que le podría preguntar a Miss Wanda ahorita que regresen, ¿verdad? O cuando la llame. Ok. Ajá, Sí, sí es que sí podría me quedó la preguntarle. duda. No tenga pena. Ay, pero no, aquí no puedo compartir pantallas, fíjense. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Profe, así como ella ahorita nos va a llamar solo los que ella necesita hablar con él. Vale, ahí seguí grabando. Entonces, miren, pues entonces, como no pueden ver ustedes mi pantalla, les voy a dar puntos importantes. Si quieren, anótelos ahí en su cuaderno, sus apuntes. De qué me interesa que ustedes tengan, pues, bien estudiado para el momento de su examen, ¿verdad? Como decíamos, la diferencia entre los cambios físicos y químicos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, por favor, así es de que tengámoslo ahí. Vamos a ver, lo voy a decir. Va. Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan de aquel ejercicio que yo les hice, donde yo les preguntaba, por ejemplo, romper un lápiz es un cambio físico o químico, ¿verdad? Quemar la basura es un cambio físico o químico, y todo lo que ustedes me iban contestando, ¿se recuerdan de ese ejercicio que hicimos? Entonces, preguntas similares van a tener ustedes en su examen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, que pintar una pared es un cambio físico o químico, entonces ustedes seleccionan ahí si es físico o es químico, ¿verdad? Entonces, no es tanto de que memoricen, sino que más de que apliquen lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Por eso les digo, por lo menos, peguen una leidita a esa presentación, ¿verdad? Que no tiene mucha información puntual, pero sí tiene aplicación de lo que ustedes ya saben. ¿Estamos?
Entonces, eso era de la clase número 4. De la clase número 5, cuando vimos los estados de la materia, pues básicamente aquí repetimos un poco lo que habíamos hablado. Así es de que de igual forma, ¿verdad? Repasen bien los estados de la materia. Ahí sí no hay para dónde darle. Ahí sí tienen que repasar bien cuáles son los estados de la materia. Y ojo, por favor, de nuevo, recuérdense que son 4 estados de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso y el plasma, ¿verdad? Entonces, recuérdense de eso muy bien, por favor, que no se les va a olvidar. 4 estados de la materia y sobre todo cómo se llaman los procesos a través de los cuales pasa de uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que pasa del gas a sólido, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que pasa de sólido a gas y ahora de viceversa, ¿verdad? Y cuestiones similares, ¿estamos? Entonces, eso es lo que me interesa de la clase número 5. De la clase número 6, que repetimos un poco, fue las 6 y 7, ¿verdad? Básicamente clases 6 y 7, que fue lo de la semana pasada. Veíamos nosotros la estructura atómica y de la materia. Va. ¿Qué me interesa aquí? Ojo, ojo con esto, por favor. Recuerden qué es el número atómico, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, la masa atómica, decíamos, es la unión de los protones más los neutrones, ¿verdad? Que es lo que está en el mero centro del átomo, ¿sí? Entonces, eso es la masa atómica, ¿verdad? La unión de protones más neutrones. Vamos a ver. Bueno, también recordar que el átomo es la partícula más pequeña en la que se puede dividir la materia. Hay una pregunta, bueno, no recuerdo cómo es la pregunta, pero lo que yo les quería decir es de que no confundan, por ejemplo, la célula con el átomo. Porque como les digo, no es lo mismo que yo les pregunte, ¿cuál es la unidad de vida más pequeña que existe? Ahí sí sería la célula, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿es la partícula más pequeña e indivisible con las propiedades de un elemento? Ahí es el átomo, ¿verdad? Son cuestiones muy, muy diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, no se van a confundir ahí. Recuérdense pues los estados de la materia, ¿verdad? Como ya decíamos desde la clase anterior, en física decíamos a mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas. A menor temperatura, menor movimiento de moléculas, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy claro. Como ya les decía, recordemos que está formado por un núcleo y una nube de electrones, ¿verdad? Y en el núcleo están los protones y están los neutrones, mientras que en la nube electrónica únicamente están los electrones, ¿verdad? También me interesa que recuerden cuál es la carga de cada una de las partículas subatómicas. Recuerden que las partículas subatómicas son el protón, el neutrón, el electrón, ¿verdad? Esas son partículas subatómicas. ¿Estamos? ¿Qué más? Ojo con esto, ojo con lo que les voy a decir, por favor. No es lo mismo si yo les pregunto cuál es la carga de una partícula subatómica, así yo les pregunto cómo se llama el átomo que tiene una carga positiva o cómo se llama el átomo que tiene una carga negativa. Recuérdense que el átomo que tiene carga positiva se llama catión. ¿Sí? Estamos ahí claros con esa diferencia. Si yo les pregunto lo de las partículas subatómicas, ahí sí, nosotros sabemos que existen partículas subatómicas que tienen cargas positivas, que se llaman protones, las negativas, que se llaman electrones, y las que tienen carga neutra, que se llaman neutrones, ¿verdad? Pero esas son las partículas que conforman el átomo. Pero existen algunos átomos que tienen carga positiva y otros que tienen carga negativa. Si un átomo en su totalidad tiene carga positiva, a eso se le llama un catión, ¿verdad? Pero si el átomo en su totalidad tiene una carga negativa, a eso se le llama un anión, ¿sí? Anión. Va. Entonces son dos cosas las cuales ustedes deben de tener bien claras, bien, considero, bien precisas, ¿verdad? Las diferencias entre catión, anión y las partículas subatómicas, ¿verdad? También recuérdense que el isótopo, un isótopo es un átomo de cualquier elemento, o sea, de un mismo elemento. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un átomo de carbono que sea normal y aquí un isótopo del carbono, y la única diferencia entre ellos dos
es de que en el núcleo atómico del isótopo tiene más neutrones de lo normal, ¿sí? Y recuérdense que el neutrón no tiene carga, o sea, tiene una carga neutra, por lo tanto no va a variar la carga. Lo único es de que su número de masa, como tiene más masa, entonces sí va a estar mucho más grande el número de masa. Entonces, como decíamos en esa clase, perdón, los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que únicamente varía la cantidad de la masa atómica, ¿verdad? Entonces, Miss, no sé si les va a hablar. Sí, profe, disculpe, ya terminé de platicar con los alumnos que yo necesitaba. No sé si hay alguno de ustedes que tenga alguna